Había escuchado rumores sobre el tren de medianoche desde que era niño, pero nunca les di mucha importancia. Eran solo historias que los ancianos del pueblo contaban para asustar a los jóvenes. Decían que, si estabas cerca de las vías del tren en una noche especialmente oscura, podías escuchar un tren pasar, pero nunca lo verías. Algunos incluso afirmaban haber visto sombras extrañas entre los árboles cuando el tren se acercaba, como si fueran los pasajeros perdidos de algún otro mundo. Por supuesto, nadie realmente creyó en esas historias, o al menos eso pensaba yo hasta esa noche. Era el invierno más frío que habíamos tenido en años. Las temperaturas bajaban tanto que el aliento se convertía en pequeñas nubes de vapor que desaparecían en el aire helado. Yo trabajaba como guardia en la estación de trenes de mi ciudad, un puesto sencillo, sin demasiadas complicaciones. Me pagaban por asegurarme de que todo estuviera en orden durante los cambios de turno y por revisar las instalaciones. Esa noche, algo se sentía extraño desde el principio. Apenas llegué a la estación, noté que el lugar estaba inquietantemente silencioso. Por lo general, había ruidos lejanos de trenes en movimiento o el murmullo de los trabajadores hablando entre ellos. Pero esta vez, solo el viento frío y la oscuridad parecían acompañarme. Me senté en mi puesto, con mi termo de café caliente y mi linterna. El turno de noche casi siempre era tranquilo. Los trenes dejaban de pasar a las 11 y hasta la mañana siguiente todo permanecía en calma. Al menos, eso era lo normal. Cerca de las 12, cuando me encontraba revisando unos documentos en la pequeña oficina de guardia, escuché algo. Al principio, pensé que era el viento, pero el sonido se hizo más claro. Eran las viejas vías de tren vibrando, como cuando uno de los trenes estaba a punto de llegar. Me acerqué a la ventana y, para mi sorpresa, vi cómo la luz de la señalización del tren parpadeaba en el andén. Era imposible. No había ningún tren programado para esa hora. Sintiéndome inquieto, salí al andén, envuelto en mi abrigo, y con la linterna en mano. El aire era aún más frío afuera, cortante. Miré a ambos lados, esperando ver las luces de algún tren acercándose, pero la vía estaba vacía. No había nada, solo las vías cubiertas por la escarcha y los árboles desnudos a lo lejos. Pero el sonido persistía. Era el típico chirrido de las ruedas sobre las vías, cada vez más fuerte. Entonces, sentí un cambio en el aire. Algo estaba mal. El sonido del tren parecía acercarse, pero no había ninguna señal de luces ni de movimiento. Solo el ruido y una sensación indescriptible de que algo venía hacia mí. Intenté mantener la calma y encendí la radio para comunicarme con la central, pero la señal era inusualmente débil. Todo lo que escuchaba eran interferencias y murmullos que no lograba comprender. Decidí caminar un poco más cerca de las vías, siguiendo el sonido. Era como si algo invisible estuviera a punto de pasar. Y entonces lo vi. No sé cómo explicarlo, pero, por un breve segundo, entre las sombras de los árboles y la luz parpadeante de la señalización, apareció la silueta de un tren. Un tren que no debería estar allí. Era como una imagen distorsionada, como si lo estuviera viendo a través de una ventana empañada. Pero ahí estaba. Y no venía solo. A través de las ventanas de los vagones, que parecían más antiguos que cualquier tren que hubiera visto, pude distinguir figuras. Hombres, mujeres y niños sentados en silencio. Todos me observaban. Sus rostros eran pálidos, casi traslúcidos, y sus ojos vacíos reflejaban la tenue luz de la luna. Mi corazón se aceleró. No podía moverme. Estaba completamente paralizado por el miedo. El tren siguió su camino, pasando lentamente por la estación, aunque nunca vi sus ruedas tocar las vías. Era como si flotara, como un fantasma que atravesaba el mundo sin pertenecer a él. Pero lo peor vino cuando escuché los gritos. Provenían de los vagones, primero suaves, como murmullos lejanos, y luego más fuertes, desgarradores.
Eran gritos de desesperación, de personas atrapadas en algún tipo de sufrimiento eterno. Intenté alejarme, pero mis pies parecían clavados en el suelo. Los vagones seguían pasando, y con cada uno de ellos, los gritos se volvían más intensos. Finalmente, el último vagón pasó frente a mí, y cuando lo hizo, una sombra oscura apareció en la puerta. Era una figura alta, envuelta en una capa negra, con un rostro que no pude distinguir, pero que sabía que me estaba mirando directamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De repente, todo se detuvo. El tren desapareció en la oscuridad y el sonido cesó. Las vías estaban tan vacías como antes, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así. Había visto algo que no debería existir. Algo que no pertenecía a este mundo. Regresé a mi puesto, temblando, y traté de comunicarme con la central nuevamente. Esta vez, la señal volvió. Les conté lo que había pasado, pero no recibí más que burlas. Es solo tu imaginación, compañero, me dijeron. Nadie ha visto ese tren en más de 50 años. Esa fue la última noche que trabajé en la estación. No podía seguir allí sabiendo lo que había visto. Cada vez que paso por las vías, siento una presencia, como si el tren aún estuviera allí, acechando en la oscuridad, esperando la próxima medianoche para regresar. Trabajé durante años como maquinista en una línea ferroviaria que cruzaba varias aldeas remotas, uniendo pequeños pueblos que de otro modo habrían estado completamente aislados. No era un trabajo emocionante, pero lo disfrutaba. Las vistas, el ritmo monótono de los raíles, y sobre todo, la tranquilidad de las rutas nocturnas me brindaban una paz difícil de encontrar en otro lugar. Sin embargo, una noche lo cambió todo, y desde entonces, he cargado con una verdad que me cuesta contar. Era una noche fría de otoño. El viento aullaba entre los árboles y la luna apenas asomaba entre las nubes. Había sido un día largo, y estaba deseando llegar al final de mi turno para poder descansar. El tren que conducía aquella noche era uno de los más antiguos de la flota, un modelo antiguo que no se había modernizado en años, lo que le daba un aire de melancolía. Aquella ruta, en particular, cruzaba una vasta región de bosques y montañas. Sabía que no habría muchos pasajeros a bordo, probablemente ninguno, ya que era el último tren de la noche y el trayecto apenas duraba unas horas. Todo comenzó de manera normal. Aceleré el tren al salir de la estación y me acomodé en mi asiento, preparándome mentalmente para el trayecto en solitario. Todo estaba en calma. Solo el sonido del tren deslizándose por los rieles rompía el silencio de la noche. Pero mientras atravesaba el primer tramo del bosque, comencé a notar algo extraño. La temperatura dentro de la cabina, que siempre era cálida debido a las calderas, comenzó a descender rápidamente. Al principio no le di demasiada importancia, suponiendo que alguna ventana se había quedado entreabierta, pero pronto comprendí que no era solo frío lo que sentía. El aire se volvió denso, pesado, y con cada respiración, sentía que algo se aferraba a mi pecho. Miré a mi alrededor, esperando encontrar la fuente de esa incomodidad, pero todo parecía normal. Entonces, algo me hizo mirar hacia atrás, hacia los vagones vacíos. Al principio no vi nada fuera de lo común, pero un parpadeo rápido de luces en uno de los vagones captó mi atención. Pensé que tal vez había un fallo eléctrico, pero la luz no parpadeaba de manera regular, sino que parecía hacerlo en respuesta a algo, como si alguien o algo estuviera caminando por el vagón, activando las luces a su paso. Reduje la velocidad del tren y me levanté de mi asiento. Mi primera reacción fue pensar que algún pasajero había subido sin que me diera cuenta, o quizás uno de los revisores olvidó informarme que había alguien a bordo. Tomé una linterna y comencé a caminar hacia los vagones, con una mezcla de inquietud y curiosidad. A medida que me acercaba al vagón donde las luces habían parpadeado, el frío se intensificaba,
hasta el punto en que mi aliento se hacía visible frente a mí. Al abrir la puerta del vagón, un escalofrío recorrió mi espalda. El silencio era absoluto. No había nadie. Sin embargo, las luces continuaban parpadeando al final del vagón, como si algo invisible se moviera entre los asientos. Avancé lentamente, sintiendo que cada paso me llevaba más hacia una oscuridad que no comprendía. La linterna iluminaba los asientos vacíos, pero no lograba disipar la sensación de que no estaba solo. Justo cuando llegué al último asiento, escuché un susurro, bajo y apenas audible. Al principio pensé que era el sonido del viento filtrándose por alguna grieta, pero pronto me di cuenta de que era una voz. Una voz que no debería haber estado allí. Me quedé inmóvil, escuchando con atención. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era claro: alguien, o algo, estaba hablando. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo era mi imaginación, fruto del cansancio y la oscuridad. Sin embargo, cuando comencé a regresar a la cabina, noté algo en la ventana. Reflejado en el vidrio, justo detrás de mí, había una figura. Una figura alta y delgada, vestida con ropas antiguas, con un sombrero que parecía de otra época. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El vagón seguía vacío. Pero en ese momento, entendí que algo estaba terriblemente mal. Aceleré el paso, casi corriendo de regreso a la cabina, con el corazón latiendo desbocado. Al llegar, tomé asiento rápidamente y traté de reanudar la marcha. Quería salir de ese bosque lo antes posible, llegar a la siguiente estación y terminar con esa pesadilla. Sin embargo, el tren no respondía. Los controles estaban congelados, y aunque intentaba mover las palancas, nada funcionaba. De repente, el tren comenzó a moverse solo. No a la velocidad a la que yo lo había dejado, sino mucho más rápido. Las ruedas rechinaban y el tren avanzaba con una velocidad descontrolada. Traté de detenerlo, pero nada respondía. Miré por la ventana y lo que vi me dejó paralizado. Ya no estábamos en el mismo paisaje. Las montañas y los árboles habían desaparecido, y en su lugar, solo había una vasta llanura oscura, iluminada por una luz pálida y siniestra. Fue entonces cuando escuché nuevamente los susurros, esta vez más claros, más insistentes. Provenían de todas partes, como si decenas de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Sentí que algo me observaba, y cuando miré hacia el espejo retrovisor de la cabina, lo vi. La figura del hombre del sombrero estaba allí, de pie, observándome. Su rostro estaba borroso, pero sus ojos brillaban con una intensidad que nunca olvidaré. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El tren seguía avanzando, y el paisaje a mi alrededor se volvía cada vez más irreal. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado, pero de repente, todo se detuvo. El tren se detuvo en seco, y el silencio fue ensordecedor. Había crecido en un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques. No era un lugar que apareciera en los mapas, y solo algunos trenes antiguos pasaban por las vías oxidadas que lo cruzaban, principalmente trenes de carga que iban de un pueblo a otro, transportando mercancías a zonas más pobladas. Sin embargo, entre los habitantes del pueblo corría una leyenda. Se decía que, cada tanto, en noches de luna llena, aparecía un tren especial, uno que no estaba en ningún horario oficial, y que recogía a aquellos que, por algún motivo, necesitaban hacer un viaje, pero nunca volvían. Yo nunca creí en esas historias, hasta que una noche, todo cambió. Aquella noche, trabajaba como guardia nocturno en el único almacén que quedaba cerca de las vías. Era un trabajo tranquilo y bien pagado, donde pocas veces pasaba algo. Los trenes pasaban ocasionalmente, pero siempre a plena luz del día. Sin embargo, esa noche, algo me hizo sentir intranquilo. El aire era más denso de lo habitual, y la luna brillaba con una intensidad poco común.
Estaba sentado en mi pequeña caseta de vigilancia, cuando, alrededor de la medianoche, escuché un ruido lejano. Al principio, no lo reconocí, pero pronto supe que era el sonido de un tren acercándose. Miré el reloj de pared. No había ningún tren programado para esa noche, y la estación más cercana estaba a muchos kilómetros de distancia. Pero ahí estaba, el inconfundible eco de las ruedas sobre los rieles, acercándose más y más. Decidí salir de la caseta y caminar hasta la pequeña plataforma que quedaba al lado de las vías, por simple curiosidad. A medida que me acercaba, las luces del tren comenzaron a verse a lo lejos, atravesando la neblina que cubría el horizonte. El tren era enorme y antiguo, de esos que ya no se veían en las líneas regulares. Su chasis negro brillaba bajo la luz de la luna, y el sonido del metal resonaba en la quietud de la noche. Lo más extraño era que no se detuvo. Simplemente disminuyó la velocidad, como si estuviera esperando que alguien se acercara. Y, en un acto impulsivo que aún no puedo explicar, me encontré caminando hacia él. Las puertas del último vagón se abrieron justo cuando pasé al lado, y una fuerza inexplicable me empujó a entrar. El interior del tren era completamente distinto a lo que había imaginado. Las luces eran tenues, y los asientos, forrados de terciopelo rojo oscuro, parecían haber pertenecido a una época pasada. No había nadie más en el vagón, pero el ambiente estaba cargado de una presencia que no podía ver. Decidí sentarme en uno de los asientos, sintiendo como el tren aceleraba nuevamente. Pasaron los minutos, pero no podía decir cuánto tiempo había estado allí. El vagón permanecía en completo silencio, salvo por el traqueteo constante de las ruedas. La ventana al lado de mi asiento estaba cubierta de una gruesa niebla, lo que hacía imposible ver el paisaje exterior. Pronto, noté algo extraño. Cada vez que miraba al otro lado del vagón, sentía que algo se movía. No era más que un destello fugaz, una sombra que desaparecía en cuanto trataba de enfocarla, pero siempre estaba allí, acechante. Fue entonces cuando el tren se detuvo de golpe. No sabía en qué lugar me encontraba, pero el vagón parecía haber cambiado. El aire era más pesado, y un olor desagradable comenzó a inundar mis pulmones. Me levanté y caminé hacia la puerta que conectaba con el siguiente vagón, pero cuando la abrí, encontré algo que me dejó sin aliento. El siguiente vagón estaba lleno de personas. O al menos, eso parecían al principio. Al observarlos más de cerca, noté que todos estaban inmóviles, como si estuvieran congelados en el tiempo. Sus ojos estaban vacíos, mirando al frente, pero sus rostros parecían llenos de terror. Algunos vestían ropas modernas, otros parecían pertenecer a épocas anteriores. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y quise dar media vuelta, pero el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí me hizo avanzar. A medida que caminaba por el vagón, el ambiente se volvía más oscuro, más opresivo. Las sombras que había visto antes comenzaron a hacerse más evidentes. Eran formas humanoides, pero deformes, como si fueran solo una representación de lo que alguna vez fueron personas. Sus ojos brillaban en la penumbra, y sentí sus miradas fijas en mí, aunque nunca se acercaban lo suficiente como para tocarlas. Llegué al final del vagón, donde otra puerta esperaba. Cuando la abrí, me encontré en una especie de sala de espera. Era completamente diferente a los otros vagones, como si estuviera diseñada para alguien importante. Los muebles antiguos estaban cubiertos de polvo, y un gran espejo adornaba una de las paredes. En ese espejo, vi lo que me rodeaba, una multitud de figuras oscuras, paradas a mi alrededor, observándome en silencio. El miedo me paralizó. Intenté moverme, pero no podía. Las sombras comenzaban a acercarse lentamente, sus manos extendidas hacia mí. Sentía como la temperatura descendía, y mi respiración se volvía cada vez más superficial. Cuando pensé que todo estaba perdido, el tren volvió a arrancar, sacándome de ese trance.
Regresé al vagón principal y me senté, sin atreverme a mirar por las ventanas ni a moverme demasiado. Solo quería que el viaje terminara, pero no había forma de saber cuándo o dónde me encontraba. Finalmente, el tren se detuvo nuevamente, esta vez en una estación que reconocí. Era la estación de mi pueblo, pero parecía abandonada. La plataforma estaba cubierta de maleza y las luces estaban apagadas. Salí del tren con el corazón aún latiendo rápidamente, y cuando me giré para mirar el vagón por última vez, vi algo que me dejó helado. En las ventanas, reflejados bajo la tenue luz de la luna, estaban los rostros de aquellos pasajeros inmóviles, observándome mientras el tren se alejaba en la oscuridad. Nací y crecí en un pequeño pueblo ubicado en medio de las montañas. Es uno de esos lugares en los que parece que el tiempo se detuvo hace décadas, donde todos se conocen y las historias locales se transmiten de generación en generación. Una de esas historias hablaba sobre un tren. No cualquier tren, sino uno que aparecía de vez en cuando, en las noches más frías y oscuras del invierno. Era conocido como el tren de las almas olvidadas, y la mayoría de la gente lo mencionaba solo en susurros. Según contaban, el tren había desaparecido misteriosamente una noche, hace casi 100 años, durante una tormenta de nieve. A bordo iban mineros, mujeres y niños que viajaban hacia un pueblo vecino en busca de una nueva vida. Nadie supo qué ocurrió exactamente. Algunos decían que se había desviado del camino y había caído por un barranco, otros aseguraban que había sido tragado por las montañas. Lo cierto era que jamás encontraron el tren ni a sus pasajeros. Y desde entonces, en ciertas noches, podías escucharlo regresar. Cuando era niño, estas historias me fascinaban. Nunca les creí del todo, pero siempre me producían un escalofrío. Ahora que soy adulto, pienso que a veces las leyendas esconden una verdad mucho más aterradora de lo que cualquiera puede imaginar. Nunca pensé que me vería enfrentado a esa verdad hasta aquella noche en la que el tren apareció frente a mí. Era una de esas noches de invierno en las que el viento helado cortaba la piel y la nieve cubría el paisaje como una manta interminable. Yo había tenido que viajar a un pueblo cercano por trabajo, y la única manera de regresar a casa era tomando el último tren de la noche. La estación estaba desierta, apenas iluminada por unas pocas farolas que parpadeaban debido al viento. El silbido del viento y el crujido de la nieve bajo mis pies eran los únicos sonidos que rompían el silencio absoluto. Esperaba en el andén, mirando la hora en mi reloj. El tren debía haber llegado hacía ya 20 minutos, pero no había señales de él. Revisé mi teléfono, pero no había cobertura. Parecía que estaba completamente aislado del mundo. Entonces, lo escuché. Al principio fue un sonido distante, apenas perceptible entre el viento. Un chirrido de metal, como el de ruedas viejas sobre las vías. Me levanté de la banca en la que estaba sentado y me acerqué al borde del andén, intentando ver algo a lo lejos, pero todo lo que podía ver era oscuridad. El sonido se hizo más fuerte, más claro. No había duda, era un tren acercándose. Pero cuando finalmente lo vi, me di cuenta de que no era el tren habitual que tomaba para regresar a casa. No, este tren era diferente. Era antiguo, mucho más antiguo. Sus vagones estaban cubiertos de óxido y el humo que salía de su chimenea era espeso, oscuro, casi como si estuviera quemando algo más que carbón. El tren se detuvo frente a mí, pero algo en el ambiente se sentía extraño, opresivo. No había ninguna luz encendida en los vagones, y todo lo que podía ver era la silueta del tren recortada contra el cielo oscuro. El chirrido de las puertas al abrirse fue tan estridente que me hizo estremecer. Dudé por un momento, pero el frío era insoportable, y no quería quedarme atrapado en la estación toda la noche. Así que subí al tren. El interior estaba en completo silencio. No había nadie. Ni un solo pasajero. Me pareció extraño,
pero pensé que tal vez era solo un tren viejo en el que ya casi nadie viajaba. Me senté en uno de los asientos, que crujió bajo mi peso. A medida que el tren comenzaba a moverse, sentí una sensación incómoda, como si algo no estuviera bien. El aire en el vagón era denso, pesado, y una extraña niebla parecía filtrarse por debajo de las puertas. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué era lo que me hacía sentir tan inquieto, y fue entonces cuando lo noté. En el reflejo de la ventana que tenía enfrente, vi figuras. Eran sombras, personas sentadas en los asientos que, hasta hace un momento, estaban vacíos. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Volví a mirar el reflejo y ahí estaban, decenas de figuras, hombres y mujeres, algunos con ropas viejas, otros con trajes de mineros. Todos me observaban con miradas vacías y ojos apagados. El terror comenzó a invadirme. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El tren seguía avanzando, y el sonido de las ruedas sobre las vías se hacía cada vez más fuerte, casi ensordecedor. Entonces, una de las figuras se levantó. Lo vi en el reflejo, pero esta vez, no fue solo una sombra. Era un hombre de aspecto desaliñado, con la piel pálida y ojos hundidos. Se acercaba lentamente hacia mí, sus pasos apenas audibles sobre el suelo del vagón. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. El hombre se detuvo justo detrás de mí. Pude sentir su aliento frío en mi nuca, y entonces habló. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente: este es el tren de los que nunca regresan. Y tú, ahora, eres uno de nosotros. De repente, todo se oscureció. El tren seguía en movimiento, pero yo ya no estaba en el mismo vagón. Estaba rodeado de oscuridad, atrapado en algún lugar entre este mundo y el otro. Podía escuchar los gritos de los demás pasajeros, aquellos que habían sido atrapados por el tren décadas atrás. Ahora entendía lo que significaba la leyenda. El tren de las almas olvidadas no era solo una historia. Era real. Y una vez que subías a bordo, no había manera de bajar.